Saludos, aprendiz. Estoy muy contento el día de hoy porque este es el segundo video del curso Experto del Poder 3000. El día de hoy vamos a aprender qué es el noveno sentido. Como ya expliqué en videos anteriores, tenemos 10 sentidos. El sentido de la vista, tacto, olfato, gusto, todos los 5 sentidos que ya conocemos, más el sexto sentido, que es el sentido del tiempo, el sentido del espacio, de cómo estamos, del equilibrio, más bien dicho, de cómo estamos respecto a la horizontal del piso. Tenemos el octavo sentido, el cual ya conocimos que son nuestros chakras, nuestra visión áurica, y tenemos el noveno sentido. El noveno sentido es el sentido de la imaginación, es el ojo de la mente. El noveno sentido es aquel con el que recuerdas. Si yo ahora te pido, por ejemplo, que recuerdes, no sé, lo que comiste ayer, recuerda que lo que comiste ayer, en tu mente llega a pasar la imagen de esa comida deliciosa que comiste ayer, ¿cierto? ¿Con qué estás viendo esa comida? Ya no lo estás viendo con tus ojos físicos. Con tus ojos físicos pudiste verlo el día de ayer. Ahora lo estás viendo con tu noveno sentido, con la imaginación, esa capacidad de recordar. Cuando soñamos también estamos usando el noveno sentido. Cuando imaginas algo, cuando estás pensando en qué vas a dibujar o qué canción vas a componer o no sé, cualquier cosa creativa, estamos usando el noveno sentido. Tiene que ver con la imaginación y es el ojo de la mente. ¿Sabe lo que te digo? Este sentido es muy importante, sobre todo en el tema de los poderes mentales, porque usando este sentido nosotros podemos tener el poder de la clarividencia. ¿Has escuchado alguna vez hablar de la clarividencia? La clarividencia es aquella facultad de poder ver cosas que están sucediendo en otros lugares, aunque tú no estés ahí. Por ejemplo, se dice que en la Segunda Guerra Mundial los rusos usaban este poder para poder ver dónde estaban sus enemigos. Usaban una persona que tenía bien desarrollado el noveno sentido y entonces le decían que buscara cuarteles de ejércitos enemigos. Y entonces las personas que tenían bien desarrollado el noveno sentido podían localizar las guaridas militares de los países, de los enemigos, sin tener que estar ahí, solo con su mente, lo podían ver con su mente. Y de esa manera no eran detectados por el radar, ¿te imaginas? También con ese sentido es con el que algunos videntes pueden saber dónde están algunas personas. Se sabe, por ejemplo, en casos de policía, donde se han perdido personas y entonces son encontradas por medio de un vidente que a lo mejor toca, por ejemplo, un objeto o se concentra. Y entonces ese vidente puede decir, tal persona que están buscando está en tal ciudad o está en una montaña o hay una casa cerca de ahí de tal color, etc. Y te puede dar con lujo de detalles. ¿Cómo puede ser eso si la persona no está presente? Es por medio de su noveno sentido. Cuando tú sueñas, sabes aquello que te estás quedando dormido, cierras tus ojos y al cerrar tus ojos ya no ves lo que ocurre en el exterior, pero en tu mente empiezan a pasar imágenes, que son esos sueños que te vienen. Entonces, esos sueños los estás viendo con tu noveno sentido. Bueno, espero que ya te haya quedado claro cuál es el noveno sentido y en qué momento lo utilizas. ¿Ok? Bien. Ese noveno sentido es una parte gigantesca del subconsciente. Es una parte gigantesca. De hecho, no sé si recuerdas aquella parábola del iceberg. ¿Te acuerdas? Que teníamos un iceberg y que decíamos que la punta del iceberg era el 5% de nuestra mente, del 1 al 5%. Luego venía otra parte hacia abajo, pues que era el otro 99%, que era el subconsciente. Pues el subconsciente lo vamos a dividir en dos partes. La parte del subconsciente corresponde a octavo sentido y la parte del subconsciente que corresponde a noveno sentido. Para que te des una idea de lo grande que es noveno sentido, la parte que corresponde a octavo sería, imagínate, el consciente es 1%, octavo sentido sería 9%. Y noveno sentido sería todo ese 90% del subconsciente. 90%. O sea, el noveno sentido es gigantesco, es gigantesco. En esa parte del subconsciente es donde tenemos programadas la mayoría de las estrategias mentales, traumas, programaciones positivas o negativas de nuestro subconsciente. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante el noveno sentido
y por eso es que lo vamos a ver en estos cursos, en el curso de experto. ¿Ok? Bien. Porque noveno sentido es lo que define realmente nuestra vida. Ciertamente en octavo sentido hay muchas cosas que definen lo que nos ocurre en la vida. Por ejemplo, en octavo sentido, si tú recuerdas lo que vimos en las clases del avanzado, se encuentran, por ejemplo, las subpersonalidades. Todo lo que tenemos programados en cualquiera de los 7 chakras se encuentran en octavo sentido. Si tienes una subpersonalidad, pues entonces tienes una mala programación en octavo sentido, lo cual se quita con la biofusión o los 3 imanes, ¿recuerdas? Entonces, gracias a tú traer tus 3 imanes durante 3 meses al menos, lo mejor un año, pues ya sabes que toda mala programación de octavo sentido se va a quitar. No va a haber más programaciones malas, negativas en octavo sentido. Sin embargo, todavía nos queda noveno sentido. Noveno sentido es ese 90%. Entonces, en este curso vamos a aprender a saber cómo está programado el noveno sentido y vamos a aprender una técnica para poder quitar las malas programaciones, no todas ciertamente, pero sí la mayoría, de noveno sentido. Y además justamente es el noveno sentido el que vamos a usar para hacer las regresiones a las vidas pasadas, que yo sé que es un tema que te interesa mucho, ¿cierto? Entonces, bien, ya comprendemos un poco mejor la importancia del noveno sentido. Noveno sentido en otras disciplinas tú lo encontrarás también con el nombre de la doble vista, ¿no? Sobre todo en los ámbitos esotéricos se le conoce con la doble vista, el diáfana, ¿no? El ojo del mago, que es con el que ven esas cosas, la clarividencia, la clariaudiencia, es con el sentido que se hacen los viajes astrales, bueno, todo eso. Bien, entonces ese es noveno sentido. Noveno sentido está conectado con nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso periférico simpático parasimpático es que tenemos todos, como puedes ver en esta imagen, se divide en 2 partes, que sería el simpático y el parasimpático. El simpático se encuentra un poco más al centro, el parasimpático hacia arriba y hacia abajo. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de tensar, es el que da las órdenes a los nervios para que los músculos se tensen. El sistema parasimpático es el que se encarga de relajar. Por ejemplo, si yo quisiera levantar una pesa, cuando yo levanto esa pesa estoy usando el simpático para tensar. Cuando suelto la pesa estoy usando el parasimpático para que se relaje. ¿Me explico? Bien. Entonces, hay una conexión entre lo que pasa en tu noveno sentido y en tu sistema nervioso. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Porque fíjate, lo importante del noveno sentido es que el noveno sentido nunca se apaga, por decirlo así. Fíjate, ocurre algo muy curioso. Cuando tú te estás quedando dormido y empiezas a cerrar tus ojos, a relajarte, las cosas, las influencias del exterior, lo que viene entrando por tus sentidos, ya sea el ruido, los objetos que veías, los olores, todo eso, empieza como a dejar de ser importante para la mente consciente, ¿cierto? Cuando te estás quedando dormido, esos ruidos de fuera, exteriores, esos olores, los objetos, dejan de tomar importancia y se empieza a reducir, por decirlo así, la actividad de tus sentidos, de tus principales 5 sentidos, ¿no? Sentidos físicos. Pero al apagarse, por decirlo así, esos sentidos, empieza a haber una predominancia del noveno sentido. Entonces llega un momento en que se empieza a ver tu noveno sentido y empiezas a ver otras cosas, imágenes en tu mente que son a lo que llamamos sueños, ¿cierto? Entonces, y ahí nos abrimos a los sueños, ahí nos abrimos al noveno sentido. Y cuando empiezas a soñar, empiezas a poder ver lo que hay en ese mundo, en esa realidad de noveno sentido, que son todas esas visiones que tenemos, ¿ok? Ahora bien, el noveno sentido no es que se encienda solo cuando nos estamos quedando dormidos. El noveno sentido está todo el tiempo encendido. Cuando tú estás despierto, leyendo, haciendo cosas, caminando, yendo al trabajo, conduciendo, en cualquier momento de tu vida, tu noveno sentido está como en segundo plano ejecutándose. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad tú tienes siempre una doble vista. Por un lado, estás viendo los objetos con tus ojos.
oliendo, escuchando, todo eso, como ha sido siempre para ti la realidad. Pero por otro lado, una tarea en segundo plano se está ejecutando en tu subconsciente y es tu noveno sentido viendo todo. Cuando tú ves un libro, por un lado ves la portada del libro, el color, pues si es color naranja, el grosor, etcétera, lo ves con tus ojos, lo sientes con el tacto. Pero con tu noveno sentido, ese libro lo puedes ver a lo mejor como un lingote de oro. O tu noveno sentido lo puede ver como una araña que te va a picar. O tu noveno sentido lo puede ver de distintas maneras. Porque ese noveno sentido no siempre, de hecho casi nunca ve las cosas como lo ven tus ojos físicos. La mayoría de las veces noveno sentido ve las cosas de una manera un poco distorsionada. Entre más limpio tengas tu noveno sentido, va a ser mucho más fiel lo que ve tu noveno con lo que ven tus ojos. Entre más sucio tengas noveno sentido, va a ser menos la coherencia entre lo que ven tus ojos con lo que ve tu noveno sentido. En un libro de magia que leí hace algunos años decía que el puro veía ángeles donde el impuro veía demonios. Esto se refería con respecto al noveno sentido. Cuando una persona tiene tan sucio su noveno sentido, algo que es bueno, como por ejemplo, imagínate un libro que te va a dar sabiduría, alguien con su noveno sentido muy oscuro, muy manchado, muy sucio, ¿no? Podría ver ese libro como algo malo, su noveno sentido lo podría ver como veneno, por ejemplo, ¿no? Porque tiene sucio ese noveno sentido. Ahorita te voy a explicar cómo es que se ensucia, cómo es que se limpia. Ahora, alguien que tenga su noveno sentido limpio puede ver ese libro y su noveno sentido lo puede ver como un lingote de oro. Entonces, claro, la persona, imagínate que esa persona va pasando por una librería y entonces su noveno sentido ve un lingote de oro. Entonces, claro, como es algo subconsciente, le va a llamar la atención, se le va a quedar viendo el libro y va a querer agarrar ese libro y lo va a querer comprar. Y a lo mejor ni siquiera su consciente ni siquiera sabe de qué se trata, pero su subconsciente le dice que ese libro es valioso porque lo ve con su noveno sentido, con esa doble vista. ¿Me explico desde aquí? Ahora bien, si la persona tiene sucio su noveno sentido, pues entonces va a pasar por esa librería, va a ver ese libro y lo va a ver como veneno y va a pasar de él, alejando, va a estar débil ante eso y no va a adquirir ese libro porque para él es veneno. ¿Me explico? Este es un ejemplo sencillo de lo que puede pasar, por ejemplo, con un libro. Pero si te das cuenta, todo lo que vemos en la vida está pasando por noveno sentido. ¿Cómo ves a tu esposa? ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Cómo ves al trabajo? ¿Cómo ves al dinero? ¿Cómo ves la salud? ¿Cómo ves cualquier cosa que te puedas imaginar? Todo lo estás viendo por tu noveno sentido. Lo ves por tus ojos y al mismo tiempo por tu noveno sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes limpio tu noveno sentido, las cosas que veas las vas a ver de mejor manera, en coherencia con lo que son realmente. Pero si tienes muy sucio noveno sentido, las cosas las vas a ver muy mal. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen una muy mala programación con respecto al dinero. Subconscientemente, imagínate a alguien que siempre le dijeron que el dinero era malo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces él tiene una mala programación en su noveno sentido, de tal manera que su noveno ve al dinero como algo muy malo. Hay gente que ve el dinero como si fuera vómito o como si fuera una araña que les va a picar, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú vas con esa persona que tiene el subconsciente horrible, sucio, asqueroso. Tú llegas con esa persona y le presentas una oportunidad de negocio. Hola, ¿qué tal? Te vengo a presentar esta oportunidad de negocio. Resulta que, imagina que es una oportunidad grandiosa, maravillosa, que se hace un montón de dinero con eso. Y tú se lo presentas. Entonces, cuando él escucha esa oportunidad y su subconsciente ve que realmente va a hacer dinero con esa oportunidad, ¿qué crees que va a hacer su subconsciente? Su subconsciente va a ver esa araña, va a ver ese vómito y va a decir, ¡ah! Aléjate, aléjate. Obviamente él conscientemente solamente está escuchando palabras, conscientemente es solo una plática informativa, por decirlo así. Pero su subconsciente está viendo algo mal. Le está mandando alertas rojas de una manera subconsciente. Y entonces le va a hacer estar débil. ¿Te acuerdas lo que es estar débil? Ya lo vimos en el curso avanzado. Entonces, al hacerle estar débil a la persona, le va a querer alejar de esa oportunidad.
y va a querer salir corriendo de ahí. Imagina que yo soy la persona esa que tiene el subconsciente ahí sucio y me está platicando la oportunidad. Yo lo voy a estar escuchando, pero sin saber por qué, de repente me voy a distraer, o a lo mejor lo escucho, pero empiezo a ponerme inquieto, empiezo así como a ponerme nervioso, a sudar, no sé por qué, y hasta interiormente puedo decir, esto me da... Está con malas programaciones, su noveno sentido le hace ver esa oportunidad como algo malo, y entonces sale corriendo de ahí. Sale corriendo porque su noveno le dice que es una araña que le va a comer o que es veneno o cosas así. Y entonces no puede aprovechar esa oportunidad. Y entonces ahí hace, como decía San Pablo, de que aquello que quiere hacer no hace y aquello que no quiere hacer es lo que hace. ¿Sí me explico? Esa es la importancia de tener nuestro noveno sentido limpio, con programaciones positivas. Porque si no... oportunidades, cosas que tengas enfrente de ti, tu subconsciente te va a alejar de ellas. Y es por esta razón que muchas personas fracasan en muchas cosas que intentan en su vida. Hay personas que tienen malas programaciones hacia el amor y entonces cuando ven una persona que a lo mejor podría hacerlas felices o que entre ellas dos cumplieran una felicidad enorme, su noveno les hace estar débil. Hay gente que ve al amor en su subconsciente como algo malísimo. Y aunque conscientemente dicen, quisiera encontrar mi alma gemela, la verdad es que cuando la encuentran, o alguien que les pudiera dar ese amor que ellos buscan, pues su subconsciente les hace huir, les hace temblar, les hace sentir mal. O sea, yo he escuchado personas que me han dicho que sentían tal atracción por una persona que mejor salían corriendo, y entonces yo no me explico eso. O sea, si sientes atracción por una persona, pues vas con esa persona, porque pues, es algo que te está atrayendo, ¿no? O sea, es como si ves una oportunidad de negocio, la aprovechas, ¿no? O si ves algo que te va a dar más salud, pues la agarras. O sea, para mí eso es lógico. Sin embargo, hay personas que no. Veo una oportunidad de negocio, salen corriendo. Veo una persona que les puede hacer felices, que se sienten atraídos, que se sienten enamorados, salen corriendo. Ven algo que les va a dar salud y salen corriendo. ¿Cómo te puedes explicar eso? La verdad es que si las personas tuvieran una mente subconsciente limpia, tendrían que ir hacia todo lo que les mejora la vida, porque es nuestra naturaleza, mejorarnos continuamente. Sin embargo, mucha gente camina hacia atrás, hace lo contrario, porque su noveno sentido está mal programado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ese es noveno sentido. Te he platicado la importancia del noveno sentido porque es el que realmente ejecuta o nos hace comportarnos de una manera o de otra. Si tienes limpio el noveno sentido, lo más lógico que puede suceder es que tengas éxito en lo que te propongas, en el amor, en la salud, etc. Pero si tienes sucio noveno sentido, lo que te va a pasar es que puedes intentar cosas, puedes desear cosas con tu consciente, pero tu subconsciente te va a boicotear. ¿Sabes lo que me refiero con boicotear? Cuando una persona camina y se tropieza con su propio pie, ¿lo has escuchado? Es un principio, un concepto que se usa en psicología, ¿no? Que el boicot, autoboicot. Entonces, si la persona tiene mal programado, o sea, se va a boicotear, su subconsciente le va a autosabotear para que no pueda conseguir sus objetivos. ¿Entiendes hasta aquí? Espero que me vayas siguiendo. Bien. Entonces, ya que sabemos un poco de noveno sentido, vamos a ver cómo podemos saber si nuestro noveno sentido está con una programación positiva o si nuestro noveno sentido tiene una programación negativa. ¿Cómo podemos saberlo? Bien, la mejor forma de saberlo sería tener nuestro noveno sentido completamente abierto, ¿no? Si tú tuvieras noveno sentido completamente abierto, tú podrías ver todas las cosas que hay en tu cuarto, en tu casa, en la calle, y entonces podrías ver cómo ve tu noveno sentido las cosas. Por ejemplo, una vez había un vendedor que hacía ventas por teléfono. Era buenísimo en su trabajo. Ganaba mucho dinero, la empresa lo consentía porque le producían muchas ventas. Y un día ese vendedor empezó a bajar sus ventas. No sabía por qué. Entonces cuando se va a su oficina, se ve usando la visión de noveno sentido
y se ve que tenía en su escritorio un adorno dorado muy bonito, pero que su noveno sentido le hacía ver como una araña justamente, ¿no? Como una araña venenosa. Pero él no lo sabía porque era un proceso subconsciente. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba ahí el ejecutivo haciendo las llamadas en su escritorio, pero tenía ese adorno cerca de él. Entonces, claro, imagínate tú trabajando con una araña venenosa que está a punto de picarte. ¿Te podrías concentrar? Seguro que no. Entonces él se ponía a hablar y se ponía a hacer las ventas, pero algo de su subconsciente le decía peligro, peligro, le hacía sentirse nervioso, le bajaba el rendimiento, hacía que se le olvidaran las cosas, sus argumentos de venta eran malos, etcétera, etcétera. Le hacía producir una serie de acciones que no le permitían vender tanto como antes vendía. ¿Por qué? Porque tenía esa araña, ¿no? En realidad pues era un adorno, pero su subconsciente lo veía como una araña que le hacía estar débil. Y entonces por eso es que bajó su rendimiento. Cuando se vio con noveno, que eso le hacía ver así, simplemente fue desechar ese adorno, que se lo acababan de regalar, que él no se había dado cuenta y por eso empezaron a bajar sus ventas. Entonces se tiró ese adorno a la basura, se largó de donde estaba y él otra vez volvió a vender como antes. ¿Me explico? Si tuviéramos nosotros nuestro noveno sentido abierto así, podríamos acceder a ver todo y verlo con noveno sentido y ver cómo ve las cosas nuestro noveno sentido. Y podríamos decir, ah, mira, eso lo veo bien, eso lo veo mal, tengo manchas ahí o tengo una mala programación ahí. ¿Me explico? Bien. Sin embargo, nosotros no vamos a poder acceder a ese poder de abrir completamente nuestro noveno sentido en este curso, ¿no? Es un proceso todavía mucho más avanzado. Sin embargo, no quiero que te pongas ahí triste o algo así, porque te voy a dar una herramienta muy valiosa. Te voy a dar una herramienta que te va a permitir saber cómo está programado tu noveno sentido. Aunque no vas a ver cómo ve tu noveno sentido, va a ser esa herramienta equivale al bastón de un ciego, ¿sabes? ¿Has visto un ciego con su bastón ahí caminando por la calle? El ciego con ese bastón no ve las cosas, pero ese bastón le puede decir si hay una banqueta, si hay una puerta, si hay una ventana, si hay una pared, si hay un hoyo, o etcétera, ¿no? Entonces, ese bastón del ciego es una herramienta muy útil para que él pueda caminar y darle idea de lo que hay a su alrededor. Bien, la herramienta que te voy a dar yo es el equivalente. Te voy a dar una herramienta para que andes testeando tu noveno sentido y sepas si está con programaciones positivas o con programaciones negativas. ¿Me explico? Entonces así tú vas a ver, por ejemplo, qué es lo que escribiste en Capitán de tu Alma, ¿recuerdas? O en tu board, cuando pusiste, yo deseo esto, deseo aquello, deseo aquello. Tú tienes un deseo, ¿cierto? Tienes una meta, la debes de tener. Si ya estudiaste el curso avanzado, tienes que tener metas, sabes lo importante que es tener metas. Entonces, si tú tienes una meta, imagínate, la tienes ahí, es algo que deseas con tu alma. Pero ¿cómo lo ve tu noveno sentido? Imagina que esa meta, tu noveno sentido, la ve como algo negativo. ¿Qué crees que vas a hacer? Te vas a levantar todos los días, vas a ver esa meta y te va a hacer estar débil, te vas a sentir mal, vas a decir, ay, te vas a tener pereza, vas a tener flojera, no sé, y se te van a ocurrir mil excusas para no poder hacer ese objetivo, para no avanzar hacia tu objetivo, porque tu noveno sentido está te estando débil, porque no tienes una buena programación. ¿Sí me explico? Es decir, si tú quieres algo en tu vida, pero tu noveno sentido tiene una mala programación hacia ello, por más que lo intentes, tu subconsciente te va a boicotear impidiéndote conseguirlo. ¿Me explico? Entonces, por eso la importancia de esta estrategia mental, porque con esta estrategia mental que vamos a ver en el siguiente video, en el siguiente capítulo, se llama testar en noveno sentido. Con esa estrategia tú vas a poder ver cómo ver las cosas tu noveno sentido. Entonces, por ejemplo, vas a poner enfrente de ti tus objetivos y usando esa estrategia mental vas a saber si tu subconsciente ve bien tus objetivos o si lo ve mal. Vas a poder ver si tu noveno sentido ve bien a tu esposa o la ve mal, a tus hijos, a tu salud. Por ejemplo, hay gente que quiere adelgazar y por más que lo intenta no puede. Y cada vez que tiene una oportunidad de adelgazar, como pues yo que sé, ir a un gimnasio, comer mejor o dejar de comer algo que le hace engordar, su subconsciente ve la salud como algo malo y entonces le hace ejecutar acciones que le llevan a la enfermedad. Y aunque él no lo quiera, pero no lo puede controlar, hace las acciones aunque él no quiera, porque su subconsciente es más poderoso.
Entonces tú vas a poder imaginarte, por ejemplo, te vas a poder imaginar estando con un cuerpo atlético, como a ti te gustaría tener tu cuerpo, y ver si tu noveno sentido lo ve bien o lo ve mal. Porque si lo ve mal, sabes que tu noveno sentido te va a traicionar para que no consigas tener ese cuerpo. Pero si lo ve bien, tu subconsciente te va a ayudar a conseguirlo. Entonces, imagina lo que te voy a dar. Es una herramienta poderosísima para liberarte de un montón de malas programaciones que lo más probable es que te estén llevando ahora al fracaso en varios aspectos de tu vida. Pero que una vez que encuentres esas malas programaciones, las quitemos, las vamos a borrar, las vamos a eliminar para que tu vida mejore. ¿Te gusta la idea? Muy bien. Mi consejo es que pauses este video. Bueno, ya va a acabar el video. Entonces, al terminar este video, mi consejo es que descanses un poco, unos 10 minutos como mínimo, para que pienses, reflexiones, medites en lo que te acabo de platicar. Es una información que la verdad la mayoría de la gente no conoce, y con la mayoría de la gente me refiero que el 99% no sabe de esto. Tú lo acabas de aprender, aunque ha sido solamente una introducción a noveno sentido, ya es algo muy importante. Entonces por favor reflexiona sobre ello, piensa sobre ello, medítalo, y después de que hayas descansado esos 10 minutos, podemos continuar con el siguiente video, ¿ok? Que estés muy bien, amigo mío. Hasta pronto.